Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Ya estamos con Carmen Molinas Bonilla para hablar hoy de Olympe de Gouges, la revolucionaria olvidada, la feminista guillotinada por Robespierre, escritora, dramaturga, filósofa, política francesa, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en el año 1791 y como otras feministas de su época militó a favor de la abolición de la esclavitud, detenida por su defensa de los girondos, fue juzgada y murió guillotinada. Muy bienvenida, Carmen, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Andreita, buenas tardes a la audiencia y a tu equipo. Muy bien, gracias a Dios. Un gusto reencontrarnos como todos los lunes contigo, Carmencita, y para hablar de esta feminista, de esta mujer maravillosa como fue Olympe de Gouges. Sí, Olympe de Gouges fue una revolucionaria olvidada, ¿no? Realmente, pero no solamente olvidada por las generaciones posteriores, sino en su generación tremendamente maltratada. Sí. Bueno, al extremo, como bien dijiste, de llegar a ser guillotinada, ¿no? Claro, claro. Ella, lo interesante además, que era una mujer muy humilde. Ella se hizo a sí misma, se abrió paso para reivindicar la Revolución Francesa, que mucha declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, pero se olvidaba de la mitad del género humano, ¿no? De las mujeres. Claro. Y en un momento que también para la mujer, recordemos en esa época, educarse o formarse era algo como inaccesible prácticamente, ¿no? Bueno, exactamente como decís, hay que pensar y pensar más aún en ella, porque ese momento que dices era un momento en que además de negársele los derechos a la mujer era considerada un objeto solamente prácticamente de servicio a la reproducción y a las necesidades de los hombres y de su familia, porque también su familia era la que mandaba, decidía, incluso decidió, por ejemplo, su boda, casarla con un hombre muchísimo mayor, cuando ella tenía apenas 17 años, claro, recién cumplidos, y bueno, el hombre era un tabernero tosco, muy avaro, que, bueno, al final la avaricia le sirvió a ella. Porque quedó viuda joven, quedó viuda enseguida, ¿no? Ella tuvo un solo hijo con él, que fue Pierre Aubery, y cuando este chico tenía 1 año, muere el tabernero, y le deja una modesta fortuna, pero con eso ella, que era una mujer de armas tomar seguramente, decide marcharse a París. Entonces, fíjate que ella era de un pequeño pueblo, de Montauban, una población de la región occitana. Ella había nacido en 7 de mayo de 1748. Su mamá era Anne Olympe Moissy. Era hija de un fabricante textil, tenía un poquitito más de educación. Y su papá era un carnicero llamado Pierre Gousset. Pero ¿qué sucede? Se decía que ella en realidad era hija de un fruto de un amor que había tenido su mamá con un aristócrata llamado Jean-Jacques Lefranc de Lys. Probablemente fuera así, porque años después este hombre, este aristócrata en París, le facilitó una serie de contactos con las élites intelectuales de ese París prerevolucionario, de ese siglo de las luces, en las cuales había una efervescencia por las nuevas ideas. Claro. Y bueno, en cualquier caso ella fue reconocida por el marido de su madre,
pero recibió una educación elemental, que era la común a las mujeres de la clase popular de esa época, claro. ¿no? Ella se ve que fue muy infeliz con ese señor mayor, tabernero, brusco, porque ella no dudó en calificar siempre el matrimonio como la tumba de la confianza y del amor, y nunca más volvió a casarse a pesar de que tuvo una relación importante con un aristócrata y poeta. Bueno, el hecho es que cuando ella se va a París con esa modesta fortuna, establece contacto con quien se decía su padre, que la ayuda a entrar en los mejores círculos literarios, pero para eso ella estudia y claro, sí, eso te iba a decir, tuvo que formarse como loca, profundamente, hasta convertirse en una mujer autosuficiente culturalmente, porque ella sabía que necesitaba formación. Ahora imaginemos esa chica tan jovencita, y fíjate que tenía unos menos de 20 años, y ella con ese hijo y con ese apoyo, pero escaso, de que quien se decía su padre, en un ambiente así, y en París, y siendo tan pueblerina, lo que consigue es realmente algo extraordinario. Ella se hace a sí misma y deja paso a una nueva mujer comprometida con su tiempo, ¿no? Con una enorme fuerza de voluntad y realmente tan admirable que ella empieza a escribir. Y escribe obras realmente fantásticas, porque al principio ella las escribía estilo obras de teatro. Ajá. Era una manera, bueno, primero escribía algún panfleto, alguna cosa de esas, pero luego logró escribir obras de teatro, en especial porque ella era abolicionista y buscaba proteger a los negros. Claro, en ese momento era un momento en el que fue muy rechazada por la sociedad colonial francesa, que además tenía una relación directa con la corte de Versalles, porque indudablemente las grandes fortunas se las habían hecho con la trata de negros. Y ella en todos lados empezó a publicar, y además, como te digo, una cosa es publicar, que algunos lo leerían y otros no, y otra cosa es escribir varias obras de teatro, como escribió, e inclusive montó una compañía teatral itinerante que actuó rápidamente en todos los teatros de Francia. Entonces, su obra más conocida, que es La esclavitud de los negros, la publicó en 1792, hizo visibilizar la condición de los esclavos negros, y eso la enfrentó con la corte de Versalles. Y bueno, pese a que ella en un primer momento estuvo, diríamos, un poco arrimada a María Antonieta con su intento de monarquía constitucional, luego rápidamente se desvinculó y se integró a los revolucionarios. Y fue una mujer que estuvo alineada al pensamiento de Montesquieu. Justamente al pensamiento de Montesquieu y al pensamiento de Condorcet. Indudablemente ella se volcó por la facción más moderada, que eran los girondinos. Recordemos que en esa época había una lucha en la Revolución Francesa muy importante entre los llamados jacobinos y los girondinos. Los girondinos eran federalistas y los jacobinos eran unitaristas. Bueno, en la zona de la Gironde tenía una serie de nobles e intelectuales destacados a los que ella seguía. Y parece mentira, pero a pesar de que ella luchó tanto contra el tráfico negrero, contra las condiciones de la esclavitud, logró a favor de las mujeres, hizo su obra máxima, aquella de
enseguida de los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa, ella hizo los derechos de la mujer y de la ciudadana. Sí. Bueno, pero a pesar de todo eso, se le cerraron las puertas, porque claro, los girondinos perdieron ante los jacobinos, y en realidad se cree que ella fue encarcelada, bueno, la primera vez ya se sabe que fue por el abolicionismo que procuraba, pero la segunda vez y última, porque la guillotinaron, se considera que más que por la defensa de los derechos de la mujer y de los negros, en realidad fue por política y fue porque ella era pro girondina. Entonces, con un juicio sumarísimo que prácticamente no existió, los típicos juicios aquellos de la revolución, sobre todo con aquellos tremendos Marat y Robespierre, que pasaban por la guillotina a todo el que pudieran, o aquel que sospecharan apenas que era contrario a sus ideas, indudablemente a ella la guillotinaron, a pesar de que estuvo pidiendo hasta último momento un juicio normal. Se le negó un abogado, ella abogó por sí misma, era una mujer inteligente y pudo gritar por justicia, pero no hubo nada que hacer. Ella había abogado por el derecho de que la mujer poseyera y controlara propiedades, por ejemplo, que se reconocieran los hijos ilegítimos, tanto de hombres como de mujeres, abogó contra la bastardía, incluyó el derecho del voto, el acceso al trabajo público, la igualdad de poder en el ámbito familiar. Una adelantada para su época, Absolutamente adelantada. Imaginemos esa chiquilina prácticamente en ese ambiente de aquella época en la cual no había reconocimiento de ningún derecho a la mujer, pero además un ambiente tan efervescente y revolucionario y tan lleno de traiciones y de cosas que no se podían decir en voz alta. Bueno, ella no solo las decía en voz alta, las escribía, y desde incluso su primera vez que estuvo detenida, en el cual ella se hizo una herida que se infectó, y entonces logró que la llevaran primero a la enfermería de la cárcel y luego a unas especies de pensiones que había para la gente que estaba detenida pero tenía medios para pagar esas pensiones. Bueno, ella desde allí, de esa pensión, ella sacó 2 panfletos que sus seguidores hicieron públicos, ¿no? Bueno, ahí otra vez, indudablemente, ella va nuevamente detenida en muy peores condiciones a la cárcel, ¿no? Ella abogaba también que la fortuna se repartiera en partes iguales entre ambos cónyuges y que la fortuna que le tocaba a la mujer fuera de ella, porque hasta ese momento una mujer podía heredar una fortuna incalculable, estar casada con un hombre que no tenía nada, e inmediatamente toda su fortuna pasaba a manos del hombre. Claro. La mujer, volvemos a lo mismo, era un accesorio ahí, claro. Simplemente para ser usado. Así que ella, heredera de Montesquieu, como bien dijiste, defendía también la separación de poderes, y bueno, y adhirió a esa causa republicana pensando en que iba a poder lograr defender la posición y los derechos de la mujer. Al extremo que cuando ella empieza la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, le dice, hombre, si eres justo, escucha a una mujer te habla, ¿no? Ella le trata con esa fuerza de voluntad enorme que tenía, continuar con toda su obra, estrena El mercado de los negros, en el que pone su pensamiento sobre las tablas,
después la esclavitud de los negros, concienció a buena parte del público sobre las penurias de los esclavos. Pero bueno, yo creo que lo peor fue que al contagiarse con la fiebre revolucionaria se lanzó a la palestra política con una carta al pueblo y un proyecto de una banca patriótica. Y ahí, bueno, se introdujo en política y economía dos tembladerales. Sí, y le costó la guillotina, que en aquel tiempo iban, por poca cosa iban a la guillotina, Naturalmente, bueno, de hecho sus propios verdugos intelectuales, ¿no? Como Robespierre y Marat murieron a posteriori guillotinados también, Sí, no se salvaban, era infalible, terrible, pero es muy lindo poderla traer a nuestros días, una mujer que fue una pionera en cuanto a los derechos de las mujeres, en cuanto a la defensora de derechos humanos, y que fue tan olvidada. Es muy bueno que la traigas. Las mujeres a los trabajos normales que accedían los hombres fuera del hogar. Claro. Ahora, ella felizmente falleció, la guillotinaron, la mataron sin saber que su único hijo, varón por supuesto, renegó de ella, lo hizo, dicen, para salvarse de la guillotina él también. Pero bueno, imagínate que ella, en un principio, cuando se lo llevó a París con un solo añito, lo hizo para tratar de darle una educación muy buena, cosa que hizo. Se sacrificó mucho también por su hijo, pero Pierre Aubry renegó de ella públicamente. Poco después de su ejecución, por temor a ser detenido y pasar la guillotina también. Se llegó a decir que sus obras no eran de ella, que eran analfabetas, se puso en duda sus facultades mentales, no sirvió de nada, ¿no? Claro. En definitiva, ella tuvo una muerte atroz, por supuesto, guillotinada, pero también lo atroz fue que la olvidaron, no la reconocieron públicamente, hasta bien entrado el siglo XX. Claro. Recién después del final de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a recuperar su figura como una de las grandes humanistas de la Francia de finales del siglo XVIII. Y pensemos que murió, que la mataron solo con 45 años, ¿no? Muy joven. O sea, naturalmente que en esa época 45 años ya se era considerado un adulto mayor. Claro. De todas maneras era una mujer muy saludable. Y bueno, hoy es objeto de estudio en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, en Francia, inclusive Olivier Blanc le hizo una biografía, tiene varias biografías, pero esta es la más importante. Y cuando el bicentenario de la Revolución Francesa, en 1989, se le rindió homenaje en los actos, y desde entonces se han comenzado a representar varias de sus obras de teatro, e incluso se están reeditando sus famosos panfletos, sus escritos, sus obras, y varios municipios franceses han dado su nombre a colegios, a institutos, plazas, calles. Bueno, es un reconocimiento tardío, pero es imprescindible para esta gran lucha por la mujer y por la igualdad, ¿no? Claro que sí, Carmen. Se nos fueron los minutos. Agradecerte como todos los lunes. Nos reencontramos el próximo lunes. Un placer como siempre. Muchísimas gracias. Te mando un beso enorme. Bueno, muchas gracias a ti. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Hacemos la última pausa y continuamos aquí en Vivencias por Radio Nacional. Vivencias.